Saludamos de nuevo a todos los participantes del Congreso. Vamos a dar inicio a nuestro panel de la línea temática Oralidades, Memoria y Política, titulado Las oralidades como formas de resistencia política y preservación de la memoria. En este panel hablaremos de diversas prácticas asociadas con la oralidad y la memoria que tienen un sentido de resistencia y reivindicación política, por ejemplo, ante la violencia, el conflicto y la guerra de nuestro país. Antes de comenzar, quisiera aclarar que por motivos de fuerza mayor, una de nuestras panelistas, Sabine Sinigui, no podrá acompañarnos el día de hoy. Le doy la bienvenida entonces a nuestra moderadora del panel, Natalia Quinceno. Natalia es profesora e investigadora del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, doctora en Antropología Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil, colaboradora desde el año 2010 con diversas organizaciones y colectivos afro de la cuenca del río Atrato, autora del libro Vivir Sabroso, Luchas y Movimientos Afroatrateños en Bojayá, Chocó, Colombia, publicado en el año 2016. Adelante, Natalia y panelistas del día de hoy. Muchas gracias, Verónica. Muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy en este Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Es una alegría estar aquí acompañada de amigos, amigas y de personas de las que siempre he aprendido un montón, maestros del camino. Les quiero como hacer una provocación antes de presentarle a todos los asistentes, a los invitados al panel de hoy. Quisiera comenzar como con una cita de otro gran amigo, un intelectual afrochocuano llamado Jason Arcadio Meneses Copete. Y Jason Arcadio escribió un artículo súper interesante sobre la oralidad en relación con la política, que es un poco, y la memoria, que es lo que nos convoca en el panel de hoy, donde él nos dice: el lugar de la oralidad no solo obedece a las formas de desarrollo civilizatorio adoptado por un pueblo, sino también a las lógicas y momentos históricos que la originan. Algunas culturas son situadas en el lugar de la oralidad a razón de estructuras de poder, de dominación, de esclavización, de explotación y de racialización. Esto no quiere decir que la oralidad sea un lugar subalterno per se, sino que en momentos históricos resultó ser el único dispositivo para la reconstrucción, liberación y revolución desde el universo propio. Creo que con esta invitación abrimos el panel para conversar hoy con Ángela María Urrea, quien es investigadora social, radialista, integrante de la Corporación Memoria y Saber Popular. Ella es socióloga y magíster en Ciencias Sociales de la Flaxo de Ecuador. También nos acompaña hoy Leiner Palacios, que es muy conocido, una persona muy conocida y un gran maestro. Es comisionado de la Verdad, quien coordinó el capítulo étnico del informe final de la Comisión de la Verdad. Es un líder chocuano sobreviviente de la masacre de Bojayá y a partir de toda esa lucha se convirtió en un gran gestor de paz de todo el Pacífico colombiano y fue galardonado en 2017 con el Premio Global por el Pluralismo. Y nos acompaña también Germán Arango, más conocido como Lucas Perro, que hoy no sabemos desde dónde está conectado, el director del documental Cantos que inundan el río sobre las cantadoras de Bojayá, que fue un ganador del mejor documental en el Festival de Cine Latino en Toulouse este año. Lucas tiene un trabajo ya de larga data en el Chocó sobre distintos temas donde la oralidad y la creación aparece. Es también docente, realizador, guionista y antropólogo y bueno, un gran amigo. Les doy la bienvenida y bueno, vamos a comenzar. La idea es que tristemente que no nos acompaña Sabine, vamos a tener un poco más de tiempo en esta conversación. Yo quisiera que además de estas presentaciones formales en esta primera ronda, ustedes nos cuenten un poquito más de la trayectoria de trabajo que han hecho
y cómo aparece ahí esa conexión entre memoria y oralidad. De alguna manera, cómo se conectan con esos mundos. Cada uno tendrá más o menos 5, 6, hasta 7 minutos para conversar y compartirle a las personas aquí que nos acompañan la mañana de hoy. Entonces podemos comenzar con Ángela. Adelante, Ángela. Muchas gracias, Natalia. Bueno, en primer lugar, como buen día a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, desde donde sea que estén conectadas en esta pantalla. Bueno, mi nombre es Ángela Urrea, hago parte de la Corporación Memoria y Saber Popular. Pues en primer lugar quiero darle también un agradecimiento a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, no solo por abrir este espacio para hablar de oralidades y culturas orales en las bibliotecas del sur, sino por invitarme a mí y a la corporación a participar de este panel y compartir nuestra experiencia. También decir que para mí es un gusto compartir lo que vendría siendo esta pantalla con ustedes y bueno, y con la conversación que generaremos el día de hoy. De mí les puedo contar que si hay algo que me gusta a mí hacer en la vida es hacer radio. Me encontré con ella hace muchos años, por fortuna, y desde entonces sigo ahí dándole a la radio. Y bueno, para mí es algo mágico porque por un lado me permite soñar, me permite imaginar mundos, imaginar muchas maneras de contar, pero también me ha permitido entablar diálogos y conversaciones con diferentes personas de diferentes edades en diferentes lugares del país. Y esta conversación la hemos logrado establecer desde hacer la radio juntas. Y bueno, cuando me pongo a pensar en todas las historias que todavía faltan por contar, pues me emociono porque creo que todavía hay mucho como por seguir haciendo. Y bueno, de esto es lo que quiero como contarles a ustedes el día de hoy, desde esta experiencia que se teje a partir de la radio. Y bueno, compartirles algo de lo que hemos venido haciendo en los últimos años con Memoria y Saber Popular. Siento que hay como muchas cosas que quisiera contarles, pero bueno, también entiendo que el tiempo es corto. Tengo la sensación de que se van a quedar muchas cosas en el tintero, pero bueno, me voy también como bueno, al menos con la intuición de que dejo un abrebocas, dejo compartir unas primeras pinceladas de qué es esto de la radio y bueno, qué es eso que hablamos cuando hablamos de la radio. Para cerrar esta presentación, también siguiendo lo que decía ahorita Natalia, yo quiero como compartirles una selección de audios de algunos programas y series radiales que hemos venido realizando, como para meternos de entrada en qué es esto, qué es la radio, de qué hablo cuando hablo de la radio, y pues bueno, que sea como también una invitación, una provocación, como decías tú ahorita, Natalia, para esta conversación. Y bueno, en las diferentes rondas en las que esté, voy a comenzar como compartiéndole unos audios y después para seguir dialogando. Entonces, bueno, hasta aquí voy. El máster me dijeron que tenía el audio para escuchar, entonces los invito a que nos metamos en el mundo sonoro de la Corporación Memoria y Saber Popular. Adelante. A la sombra del gran volcán, del Chiles y del Corbal, atentos debemos ser a su fuerza y su poder. Esta es la ciencia para la gente, para que la ciencia se enamore la gente. Todos los niños de Pasquillita, vengan, reúnanse acá. Hoy aprenderemos a jugar a la radio. Somos viajeros que van por el tiempo, recolectando relatos del pueblo. Muy buenos días, querido Matías, y a quienes nos escuchan desde diferentes lugares y momentos. Venga, le cuento nuestro relato, venga, le cuento mi cuentecito, venga, le cuento nuestra historia,
Venga, le cuento nuestras memorias. Me llaman Carmen del Andar y me defino como una mujer libre, con las alas grandes y el camino amplio. Soy una andariega con paso firme y mirada altiva. He recorrido el mundo y de cada rincón traigo conmigo el afecto de las personas y las enseñanzas de sus relatos. Esta es una producción de Memoria y Saber Popular. Listo, con eso los dejo y nos vemos en la siguiente ronda. Muchas gracias, Ángela. Qué buena invitación esa. Ahora tú nos cuentas, Ángela, si esos clips sonoros luego se pueden las personas meter a algún sitio, una página web, donde los podamos volver a escuchar. Bueno, entonces vamos con Leiner, que nos va a complementar su presentación y a contar cómo en su trayectoria se han venido conectando estos mundos de la oralidad, de la memoria, de los testimonios y de las luchas políticas en los pueblos del Pacífico y en Colombia. Adelante, Leiner. Hombre, un saludo para cada uno de ustedes. Nuevamente agradecerle al Congreso de Bibliotecas Públicas porque pues, nos da esta oportunidad de conversar, y gracias, Natalia, por conducir este momento y también por encontrarme con viejos amigos y amigas de la tarea, ¿no? De la memoria y de la reivindicación de los derechos de las víctimas. Bueno, yo tengo una larga historia, una larga trayectoria. Yo vengo en este liderazgo desde hace más de 24 años ya, y yo recuerdo que cuando iniciamos este proceso, pues lo que queríamos era precisamente que el país conociera desde nuestra perspectiva oral las vivencias en el conflicto colombiano y las vivencias en el territorio, y que el país también conociera nuestra realidad. Una realidad que es de exclusión y de marginación y de abandono, y una realidad que es desde la experimentación del racismo cotidiano. Desde esa lógica, pues nosotros iniciamos en mi pueblo Pogue. Es un pueblo que es muy apegado a la cultura y sobre todo al saber ancestral y la expresión desde el alabao. El alabao era un instrumento o una forma de narrar y de expresión del dolor. Cuando se moría alguien, nos juntábamos y alrededor del alabao se cantaban, se llevaban las almas hasta el cielo, pero además de eso se generaba un espacio de conversación y de alivio de ese dolor que estaba la gente. Y cuando se mete todo el tema de la violencia, el alabao se convierte en nuestra herramienta fundamental para denunciar los atropellos que estaban viviendo las comunidades. O sea que el alabao deja de ser un instrumento de manifestación de solidaridad, se convierte en un elemento de reivindicación de derechos humanos y de visibilización de los ejercicios de memoria. Desde el alabao se contaban y se hacían los recorridos de cómo ocurrió la violencia, cómo llegó a los territorios, cómo se desarrollaba, pero también desde el alabao como un instrumento para la incidencia nacional, para hacerle ver a la democracia colombiana que en nuestro territorio no había democracia colombiana, no había posibilidades de sobrevivir por las graves afectaciones a nuestros derechos. Y también hemos utilizado otras herramientas como el teatro, la danza. En el departamento del Chocó y desde la perspectiva afro, pues estos son instrumentos de canalización del dolor y también canalización de la alegría. En mi labor como comisionado,
pues hemos tenido la oralidad como un elemento para documentar las graves violaciones de derechos humanos. Nuestros pueblos son pueblos que poco escribían. Entonces, la recopilación para los textos, digamos, la documentación para escribir esta narrativa desde la perspectiva del capítulo étnico, pues tendría que ser desde los cuentos y las anécdotas que expresaban nuestra gente en el día a día. Y para eso implicaba irnos a los territorios, a las fincas, desde la cocina, desde el río, desde el manglar, desde la faena de recolección de la pianga, que la gente nos contara esas anécdotas, esas historias, un poco para ir documentando de cómo se ha vivido el conflicto colombiano en cada uno de los cuerpos y los territorios. Y hoy yo me siento una persona enriquecida realmente porque siento que esa escucha de testimonios en muchos territorios pues me ha dado la posibilidad de ampliar el conocimiento que ya tenía desde mi comunidad y me ha permitido quizás entender y explicarle al país estas situaciones de graves violaciones de derechos humanos que ha vivido nuestra población. Así que pues ustedes pueden consultar desde la comunidad de Pogue, incluso hizo una recopilación de alabados después de la masacre de Bojayá, hizo una publicación de un CD muy interesante. Natalia es testiga de cómo desde la cocina las mujeres contaban sus vivencias y cómo eso para ella realmente ha sido el calificativo de vivir sabroso. Y vivir sabroso desde el ejercicio de contar y hacer memoria, porque para nosotros la memoria es un elemento que nos permite sanar las heridas. No hemos tenido médicos, no hemos tenido psicólogos, pero el ejercicio, ese canal de la memoria, nos ha ayudado para precisamente no enloquecernos ante tantos repertorios de violencia. Y bueno, ese es para nosotros una posibilidad de resistir. Muchas gracias, Leiner. Qué inspirador y qué potente eso de también la memoria como sanación. Aquí seguiremos tejiendo la palabra y vamos a darle la palabra a Germán, a Lucas, para que nos cuente un poco también de esas trayectorias, de cómo se va conectando con las memorias, los mundos sonoros, la oralidad. Bueno, la idea es que iba a comenzar con un parte del trabajo que hacemos como para entrar en materia. Vamos a ver si va el video. Me dijeron que ya estaba ahí, que quería mostrarles un fragmento. Mientras aparece, pues me siento más cómodo como Lucas Perro. Aquí estoy entre familia, a Leiner. Pues llegué a Leiner por Natalia llegué a Pogue y hoy estoy en Ginebra, en Suiza, presentando en un festival que se llama Filmar en América Latina. Estamos presentando Cantos que inundan el río y ha habido una recepción muy impresionante acá y es muy bonito también que en las salas han habido muchos colombianos que llevan mucho tiempo acá y la película los conecta, si bien no es su territorio, los conecta como de una manera muy emotiva con la vida que dejaron allá en el país. Entonces creo que mi trabajo y lo que tengo para aportar hoy en esta conversación tiene que ver con eso, como que la oralidad es memoria emocional, es una cosa que pasa por la emoción y trabajo pues como eso. La película y muchos de los proyectos que hemos hecho los hemos producido desde Pasolini en Medellín, que es nuestro colectivo, un colectivo que hoy está, digamos, así mutando, porque, digamos, lo llevamos son casi ya 20 años de historia y de trabajo audiovisual con comunidades, y estamos mutando en el sentido de que son menos los proyectos que estamos haciendo, seguimos haciendo trabajo colaborativo, pero digámoslo así ya también, como participantes somos menos y estamos también metidos como en otros asuntos. Yo por lo menos por mi parte estoy también desarrollando mis proyectos y esos proyectos están
muy enraizados con este asunto de la oralidad, con este asunto de la expresión. Por una parte, pues hemos hecho un trabajo muy largo con hip hop en Medellín. Uno de esos primeros proyectos, ahí tuve la oportunidad de que Natalia nos acompañara, como en una gran asesoría. Ese fue Ojos de Asfalto, como uno de los trabajos grandes que hicimos como con jóvenes, para que de alguna manera conociéramos la manera como visualmente daban imágenes a esas letras que componían. Y también por Natalia, pues en el 2014 llegué a Pogue, me enamoré de Pogue, que es ya Leiner lo dijo, pues es su pueblo, me enamoré de su mamá y de todas esas mujeres maravillosas, grandes cantadoras, y ahí empezó como un proyecto que para mí está muy conectado también con lo que había visto con los jóvenes hip hop. Hay como dos imágenes que a mí siempre me vinculan como a lo humano. Una es ver los fogones prendidos en la madrugada, así como que ver un fogón en una casa así antes de que salga la luz del día, me parece como que es una imagen que respeta demasiada humanidad. Y la otra es ver a alguien sentado junto a su cuaderno, como deteniendo por un momento su cotidianidad y dando tiempo como a reflexionar en eso que hay. Y creo que esa imagen fue la que me llevó a Oneida Orejuela, que es una de las participantes del grupo a las horas de Pogue, y luego de varios proyectos que hicimos, algunos más pedagógicos, digámoslo así, para hablar como de elementos propios de la cultura de Bojayá, pues nos fuimos a hacer esta película que es un retrato cantado de Oneida, donde ella revisita pasajes de su memoria y de alguna manera lo que hace es como un poco como confrontarse con su pasado. En este ejercicio y en estos otros que les menciono de hip hop, en los nuevos proyectos que tengo, pues creo que hay un gran interés en el asunto de la narración. Creo que mi trabajo me considero antes que antropólogo o escritor, me considero narrador, y que es como el tema que me gusta incitar en los espacios, como que es la forma política con la que me conecto, porque me parece que cuando la gente narra, ordena la experiencia. Y creo que no todos tienen la oportunidad, desde los contextos en los que están, como que es una oportunidad que le deberíamos dar a las personas, como de poder encontrar esa narración. Y sobre todo en una ciudad como la mía, como Medellín, donde siento que la palabra está en peligro. Como ha sido una ciudad tan violenta donde creo que no le hemos dado el verdadero valor a la palabra, y eso se me hace importante. Me dicen que ya desde el máster podemos ver el clipcito que había preparado ahí como para conectar, y de pronto luego lo comento en la otra ronda. Todo comenzó una triste madrugada, nadie lo esperaba, tan solo un poco descansaba, cuando de repente, sin nadie darse cuenta, un cuarto de barrio cubierto con la tierra. Tú te desplazas para ser una víctima más. El dolor llega de repente, estos días se han vuelto oscuros a causa de la gente que no comprende lo duro de esta vida, lo que luchar con expectativas y todo se acaba en una sola estampida. Así se fue la vida.
Situaciones ocasionales, anormales, cosas pasan en la calle, no te extrañes. De repente suceden cosas inimaginables. Se marchan algunas amistades, de las cuales han quedado cualidades. Los sobrevivientes con poco equipaje, no se puede tomar la vida como distraje. Los trabajos de búsqueda y rescate de las personas que aún permanecen atrapadas. Siento el horror y el terror de una casa en declive. Bueno, ahorita ahí les cuento un poquito de la conexión que tengo, pues que preparé con ese pequeño fragmento. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Bueno, a los tres, muchas gracias. Creo que empiezan a aparecer conexiones muy poderosas y me gustaría como empezar esta segunda ronda de conversa con una provocación. Como que hay veces pensamos que la oralidad es una cosa de los mundos rurales o de las comunidades afro, de las comunidades indígenas, y siento que un poco a eso hacía alusión el llamado que nos hacía Jason Arcadio Meneses en lo que les compartí al inicio. Y es también entender que la oralidad y esos mundos que logran crear lo común en distintas sociedades están en todas partes y se instituyen de manera fuerte en unas más que en otras, según también los modos como circula el conocimiento y las formas como se imponen ciertas relaciones de poder. Quería en esta ronda comenzar con Leiner. Leiner nos trajo, digamos, todo un mundo de unas luchas políticas para traer desde la oralidad la reivindicación de la existencia de un pueblo, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la vida. Pero quisiera, Leiner, que nos hablaras un poquito también de al interior de tu mismo pueblo, de los pueblos del Pacífico que también conoces desde lo más profundo, desde las cocinas, desde las parcelas, desde el monte, desde los ríos, cómo también estos trabajos de memoria, estas apuestas por reivindicar los mundos orales como mundos también epistemológicos que traen grandes conocimientos y reivindican modos de vida y de ser, cómo al interior de los mismos pueblos eso también ha sido una fuerza política, no solo para mostrar hacia afuera lo que sucede, sino para, tú lo decías en algún momento, la conversación en un velorio, esa relación como de solidaridad, de cohesión, de hacer la vida en común, que fue lo que permitió también conservar memorias desde los ancestros que vinieron de África esclavizados. ¿Cómo podrías compartirnos un poco esa importancia de la oralidad y la memoria para reivindicar el ser de esos pueblos? Bueno, para nosotros... Abuelita Rosario. Hay una imagen de un animal que pues se encuentra en la montaña, el tío conejo, ¿no? El tío conejo, el animal astuto, el que cuenta las anécdotas, el que conoce el territorio, el que se mueve, el que sabe hacer las cosas y el que aconseja, ¿cierto? Para nosotros es un animal inspirador en el sentido que permite esta conexión como hermanos y hermanas al interior. Y entonces, desde nuestra idea con el territorio, pues el tío conejo tiene muchos cuentos, muchas anécdotas. Nosotros somos de los chistes y de los chistes del tío conejo y de las astucias del tigre, ¿no? Ese ser desde la montaña que... Entonces son animales que nos inspiraron para contar cómo educar a nuestros niños y cómo educar a nuestros jóvenes. Y entonces nuestros mayores nos contaban los chistes y las astucias del tigre y el conejo para enseñarnos cómo vivir en hermandad, enseñarnos cómo compartir, cómo hacer una comida, cómo compartir en la cotidianidad de la vida de la comunidad, pero también cómo compartir, incluso hay muchos chistes que hacen referencia a la fiesta de los animales.
y yo creo que era la fiesta también de los seres humanos, solamente que se bautizaron desde esa lógica. Entonces, ese ejercicio de memoria se remonta hasta esas cuentos y esas anécdotas, chistes que nos referían nuestros mayores. Y entonces el espacio de la novena, el velorio, para nosotros cuando ocurría algún elemento fuerte, era muy importante porque se cantaba el alabao, pero además de eso había un momento para contar chistes, para contar estos chistes desde la perspectiva del tigre y el tío conejo, desde las fiestas que hacían los animales. Y en ese momento la comunidad pasaba de un momento de profundo dolor a un momento un poco de risa y de aliviar, yo digo, y habían personas muy expertas para hacer ese tipo de cosas. En el Pacífico colombiano encontramos todavía muchos de esos atisbos todavía, por eso cuando el conflicto armado irrumpe en los territorios y nos corta la posibilidad de hacer el velorio es muy grave, porque nos rompe una serie de prácticas que es lo que permite la cohesión al interior de la comunidad. Entonces el velorio, la novena nos permitía reencontrarnos, había veces incluso habían enemistades en la cotidianidad de la comunidad y a partir de ese momento se rompían esas enemistades y todo el mundo empezaba nuevamente una vida eso lamentablemente se nos ha venido dañando. Entonces, cuando cantamos, por ejemplo, el alabao nos decía, estamos en un momento de mucha tristeza, estamos en un momento de mucho dolor, pero podía la gente estar en cualquier rincón. Yo escuchaba el alabao y inmediatamente decía, allá hay un muerto. Y inmediatamente lo relacionaba con un muerte natural. Alguien falleció, no a alguien lo asesinaron. Alguien murió, esa era la palabra, porque era cotidiano. Y la gente en ese preciso momento podía estar haciendo cualquier actividad y inmediatamente se paraba porque ese día, a partir de ese momento, era el Día del Muerto. Y el Día del Muerto significaba que la comunidad tenía que encontrarse. Y que tenía que encontrarse para la solidaridad y para el compartir, entre otras cosas, esta memoria, la gente, el día que fallece alguien, hacen hasta sancocho, hacen comida y se pica un cerdo, alguna cosa, se busca plátano y todo el que llega come de la misma comida. Es la oportunidad de compartir en el medio del dolor y en el medio de la fragmentación, en el medio de la angustia. Todo ese tipo de prácticas todavía se mantienen en el Pacífico colombiano. La gente, nuestra oralidad también se expresa desde el tambor. Es increíble en el Pacífico cómo la gente escucha un tambor y inmediatamente es como que si sonara una campana y inmediatamente hay una sintonía. El tambor como un instrumento para convocar a la comunidad, para reunirse. Allá algo está pasando, algo está sucediendo, inmediatamente se convoca. Entonces, digamos, también estos instrumentos tradicionales hacen parte de la oralidad. La oralidad para nosotros no es una expresión únicamente de la voz, digamos, humana, sino desde la voz de la naturaleza, desde esa naturaleza que habla con el río también, de esa naturaleza que habla con el sonido del aguacero. Para nosotros, por ejemplo, la oralidad está muy unida cuando la naturaleza nos habla, por ejemplo, el guaco, que es un pájaro, un animal, un pájaro que está en la selva y cuando van a ocurrir momentos de angustia, momentos fuertes de dolor en la comunidad, el guaco canta. Y entonces el guaco nos está diciendo que va a ocurrir, la comunidad va a transitar por un momento fuerte. Pero cuando el río se empieza a inundar y las hormigas empiezan a salir de cierta manera, a caminar por ciertos lugares y de cierta manera, entonces nosotros interpretamos que va a suceder una catástrofe o que el río se va a inundar o que incluso la comunidad va a tener algún. Entonces la oralidad, yo insisto,
para nosotros está muy conectada con esa voz también que nos inspira desde la madre naturaleza, desde la expresión corporal también que tienen las comunidades en su forma de realización de las prácticas. Y la oralidad también se manifiesta en el conocimiento de las prácticas de producción, por ejemplo, también. Entonces, mi invitación con esta reflexión es que nuestra vivencia es una vivencia de una oralidad que se conecta con el mundo humano, pero también con los otros seres vivientes que hay alrededor del mundo, de la vida humana. Y en ese sentido, pues tenemos toda la tierra, todos los pájaros, todos los ríos, los mares, los manglares, también nos hablan de esa oralidad y que nos permite precisamente mantener como esa armonía con nuestra naturaleza y es muy chévere, porque cuando nosotros hablamos a veces de esto, Natalia oyente, pues mucha gente hasta nos dicen, pero esto está loco, que cómo es posible que un árbol hable. Pues para nosotros sí habla, porque son interpretaciones y son conexiones. Y entre otras cosas, por eso también cuando la violencia y los proyectos de desarrollo afectan el árbol, pues el entorno natural, pues es muy grave para nosotros, es por eso. Y por eso es que nosotros sentimos que hay una agresión, como que si nos estuvieran agrediendo físicamente a nosotros, porque es que hay una conexión natural. Eso no se puede desligar, ¿sí me entiende? Entonces, esta memoria, esta naturaleza, es otra manera de ver cómo se conversa con el mundo. Y muchas veces esto no se tiene en cuenta. El conflicto colombiano y sobre todo los megaproyectos de agroindustria, de desarrollo, tienen una lógica de irrespeto de los lugares sagrados. Es que no es la idea de transversalizar o pasar la carretera por pasarla. Pues la gente normal y corriente ve que por ahí va a pasar el carro, pero nosotros estamos viendo que por ahí por donde va a pasar el carro van a echar un cemento y resulta que ese es un lugar sagrado para nosotros. Es un lugar de conversación, es un lugar de espiritualidad, de recordar y esta memoria para nosotros es fundamental porque es la que nos mantiene unidos, es la que nos mantiene como comunidad. La solidaridad, la hermandad, a veces nuestras comunidades utilizaron el territorio para sembrar el ombligo. Este es otro asunto que en el imaginario occidental no se tiene en cuenta. Cuando uno nace, a uno lo obligan con el territorio y resulta que el hecho de obligarlo lo está atando. Entonces, lo está atando a ese lugar. Pero resulta que el proyecto quiere quiere sacar ese ombligo donde está enterrado. Imagínense cuántos negros y negras nacen que se entierran esos ombligos por todos esos lugares. Entonces nosotros sentimos que nos están acabando las raíces y nos están acabando las tripas. Entonces eso genera, digamos que esta tensión cuando se presentan este tipo de iniciativas en los territorios, entonces nosotros sentimos que nos están desplazando los ejercicios de memoria, porque para nosotros esa memoria está ahí en los territorios. Gracias, Leiner. No, maravilloso. Yo quisiera aprovechar esta intervención de Leiner porque creo que nos abre un espectro de la oralidad muy potente para darle paso a el ejercicio que también desde los contextos más urbanos han hecho Lucas y Ángela desde dos dispositivos muy potentes, la radio y lo audiovisual. Leiner nos está invitando a pensar la oralidad también como la voz de los territorios, la voz de la naturaleza, del río, esos mundos sonoros que exceden la voz de los humanos. Yo creo que ahí Ángela tiene un montón de cosas que compartirnos y bueno, te invito Ángela y luego a Lucas para que también desde lo audiovisual nos cuente sobre cómo habla el río, cómo habla Pogue, el barrio, en esta perspectiva de la oralidad. Adelante, Ángel. Abuelita Rosario, qué alegría tan grande verla por aquí. Sí, mija, es que últimamente hemos estado podando nuestros cafetales y arreglando nuestras plantas.
Ay, abuelita, por fin se le cumplió su sueño. ¿Quién diría verlos aquí nuevamente en su pueblo después de tanto andar, no, abuelita? Sí, mija, así sea por los últimos años que nos quedan, para reunirnos con nuestros muertos. Siéntese que esta historia va para largo. ¿En serio, abuelita? Sí, claro, mija. Le voy a contar cómo fue que el abuelo y yo terminamos viviendo en Bogotá, cómo fue que nos sacaron de esa tierra, para dónde fue que cogimos, cómo nos organizamos y cómo logramos que respetaran nuestra dignidad, porque no crea, mija, que lo que nos devolvieron fue un pedazo de tierra. Fue nuestra memoria, nuestra vida, nuestra honra, y esa historia tiene que contarse. Tráigame al abuelo, mija. Claro que sí, abuelita. Bueno, comienzo con este pequeño fragmento de una serie que se llama Venga, le cuento. La traigo y creo que nos permite abordar esa relación de oralidad como la ponía Leiner, así muy alta ahorita, en relación con la memoria. Y traigo esto, digamos, porque salió de un ejercicio, de un club de radioteatro que armamos con personas mayores, que si bien como estaban habitando en Bogotá en ese entonces, para ese entonces corría el año 2015, no son oriundas de Bogotá, pero en algún momento o en alguna circunstancia llegaron allí. Hubo como un dispositivo que ya les voy a contar más en detalle, pero la idea de esta serie, que reúne 8 capítulos, es como proponer una narración diversa de la historia de Colombia. Y bueno, desde este club de radioteatro llegaron más o menos 20 personas como a contarnos allí. Bueno, y lo traigo y lo pongo, aquí también como una provocación, solamente un minuto, porque creo que aquí hay como otras maneras de comprender o de seguir ahondando en esta comprensión de la oralidad. Por un lado, digamos, todo lo que está detrás de esto que escuchamos, es decir, como todo el ejercicio de investigación. Y aquí contarles que algo, digamos, muy clave que bueno, por lo que hemos intentado como posicionar es el espacio de la tertulia, así como Leiner ahorita nos contaba, sea desde las cocinas o desde el velorio. Aquí pues bueno, es un espacio de tertulia, de sentarnos a hablar, de cómo la tertulia puede ser como un espacio de encuentro, de reflexión y de diálogo que se hila a través de la palabra, que comienza con alguna pregunta orientadora, provocadora, desde la música misma, desde incluso el ejercicio de construir colectivamente una línea de tiempo, y cómo allí, desde la memoria de las personas que estaban allí, desde sus relatos de vida, desde sus experiencias y desde sus vidas, vamos como hilando esta historia, digamos, entre todas, una historia colectiva. Y aquí hay como 3 elementos importantes que van saliendo. Por un lado, como el reconocer que todas y todos tenemos algo por contar. Digamos, eso es como también que uno dice, wow, hago parte de la historia. Un segundo elemento que sale muy fuerte es cómo en este intercambio de escucharnos nuestras historias, de acercarnos a otras experiencias, también hay como un ejercicio de comprender pues otras vivencias, o bueno, acercarse a escuchar otras maneras de vivir y de sentir. Y en esto digamos que se vuelve clave, como que si bien vivimos en el mismo momento histórico, nuestras historias no son las mismas, y eso ya como que nos abre también la comprensión a otro montón de mundos posibles. Y un tercer elemento, relacionado con lo que mencionaba anteriormente, es cómo reconocernos como protagonistas de nuestra historia. Es decir, no es una historia de los libros o de un museo en un sentido clásico, sino cómo hay una carne en estas historias. Es decir, cómo pasan en lugares específicos, en momentos específicos, a personas específicas. También que la historia no es un lugar inocente, ¿no? Como quien la cuenta, y por qué nosotros no contarla, y por qué no contarla a través de la radio. Y aquí bueno, va como el segundo ámbito para entender la oralidad, y es como todo lo que nos permite la radio y este lenguaje radiofónico, es decir, los recursos de la radio, que va la voz humana, pero siguiendo con lo que dice Leiner, para ir como en esa sintonía, no se agota allí, entra también la música, entra también los efectos sonoros, incluso también entra el silencio, que no es el mismo en cualquier espacio. Y bueno, de este proceso, por ejemplo, sale como muchas historias, bueno, en lo que les mencionaba ahorita, 8 capítulos, entonces, bueno, permite como en el diálogo, en la conversa, en la construcción colectiva de una línea de tiempo, de cantar y radializar diferentes historias. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, nos podemos meter, por un lado, en diferentes maneras, o reconocer las diferentes maneras de tantas personas para seguir viviendo
para seguir creyendo, para seguir dándole aún con tanta violencia y con tanta muerte en su vida. Aquí, como les mencionaban, o escuchamos ahorita en los relatos, bueno, en este pequeño fragmento, pues hay una historia de desplazamiento muy marcada entre los 50, 60, 70, 80, 90, 2000, bueno, y aquí está cómo existen estas experiencias para seguir viviendo. Una segunda historia, bueno, pero esa no la alcancé a compartir, es cómo el hipismo y el nadaísmo en los años 60 y principalmente en lo que fue en los entornos urbanos, también fue como una expresión de rechazo a la violencia y de construcción de paz, una apuesta de vida también desde allí. Bueno, y lo último, como para mencionar otra historia que surge, es también como el reconocimiento del lugar de las mujeres, es decir, como desde el trabajo arduo, desde el trabajo cotidiano para sacar las familias adelante, pero también como toda la lucha y la pela que se dieron para acceder a la educación y para acceder, por ejemplo, a un trabajo remunerado. Y esto nuevamente desde historias de las personas que conformamos este grupo, que incluso pues puede ser como alguien como mi abuela o mi abuelo. Y algo bueno que se me olvidó mencionar, pero que también está en la oralidad aquí pues en esta propuesta que les traemos, es que como se pudieron dar cuenta en el audio, bueno, o en la producción como tal radial, quienes hablan son las personas de este club de radioteatro. Entonces, bueno, como que potencia también un montón de escenarios de no solamente yo soy protagonista de las historias, sino que también soy protagonista de diferentes programas radiales, y también yo soy una actriz o también soy un actor. Y bueno, como en todo esto, en este juego de buscarnos diferentes maneras de explorar la oralidad, de entrar con la memoria como una herramienta, pues también hay una apuesta de vamos construyendo historias y estamos construyendo conocimiento. Bueno, y por aquí dejo hasta ahora, Natalia. Gracias Ángela. Adelante, Lucas. Bueno, yo pues como que todo está coincidiendo, pues como me gusta también lo que apareció, porque hay como unas coincidencias y como en otra pieza que ahorita voy a mostrarles. Pero quería comentarles de esta primera, este fragmento de video que vimos, hace parte de la serie que les nombré ahorita que se llamaba Ojos de Asfalto, y fue como un proyecto de investigación que él logró financiación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, de la Alcaldía de Medellín. También trabajamos con algunos recursos desde el INER, y lo que queríamos era, como en ese género tan universal que resulta ser el hip hop, cómo había como una lectura desde lo local a este género. Entonces desde ahí era también como potenciar como todas esas capacidades que tenían los chicos. Y esta pieza en particular nos gusta es porque hay una memoria que es solidaria, pues como que la música se vuelve como en una manera de que los jóvenes se conectan con sus entornos, ¿sí? Como que puede ser un poco más, puede ser de muchos géneros, pero siento que con el hip hop sucede mucho eso, la manera como están describiendo el entorno, cómo se vinculan con el entorno. Y en esta canción, este proyecto creo que lo iniciamos justo ese mismo 2008, y lo que ellos están narrando ahí es la tragedia del barrio del Socorro en la Comuna 13, que fue el 31 de mayo de 2008, un evento, digámoslo así, reciente para el momento en que estábamos haciendo esto, y cómo se hace urgente hacer una canción para recordar a las víctimas, como esa cosa también de que se vuelven como unos cronistas. Y lo otro que me gusta mucho es que se alejan como de la agenda como un poco típica que tiene el hip hop con tratar asuntos del barrio que solo están vinculados como a víctimas al asunto de la violencia. Aquí hay como una tragedia, y es muy bello cómo ellos compusieron el guión, un poco lo que cuenta Ángela, la gente también se hace protagonista de las producciones. Construyen el guión, construimos los paisajes, y ahí quiero conectar con lo siguiente, y es algo que quedó de lo que dijo Leiner, que me gustó mucho, y es ese vínculo como entre la memoria y la geografía, que es como no se pueden pensar como también desvinculados. En este caso,
y este video en particular, una cosa muy impresionante fue cómo los chicos idearon esa puesta en escena de mostrar la tragedia, de grabar en el lugar, lo que sucede no solo en el momento en que en que se piensa la pieza y que se exhibe la pieza, sino también lo que sucedió durante la grabación. Y esto nos ha pasado con muchos de los proyectos, y es que la gente se acerca a preguntar. La producción misma del video detona como otra memoria en la gente. Entonces, en este caso, la gente estaba ahí. Luego, en 2017, por ejemplo, hicimos uno que se llama Mitad del Camino, que retoma, digámoslo así, como todas estas imágenes de lo que fue la Operación Orión en la Comuna 13, y fue muy teso muy fuerte, porque lo que hicimos para este videoclip fue una puesta en escena de esa operación militar. Pusimos actores con todos con todas las prendas militares y no sé qué, y había como una doble sensación en la gente, una gente que rechazaba, así como de plano lo que se estaba haciendo, lloraban, decían, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué otra vez esto? Pero también muchos vecinos que nos decían que era muy importante como que esto no se olvidara y que se pudiera hacer esa representación. Entonces ahí hay como una cosa. Pero con esto de los paisajes, pues yo había preparado un fragmento de una serie que hicimos con Nati y otros amigos del INER, entre ellos Alicia Reyes, que es la amiga loca también por la radio. Y a mí esa serie me gusta mucho, se llama Las Musas de Pogue Cocinan sus Cantos, y es porque aquí nos dimos como la oportunidad de ir a temas específicos y temas muy puntuales, y este es como un material que yo todavía veo y me sorprende, como tengo la sensación con lo que van a ver, como si por asuntos de memoria lo hubiera olvidado, como en qué momento fue que tuve esta conversación con Cira Pino, y se me revela como inédita. Es una sensación muy extraña que tengo con este fragmento, y me gusta mucho lo que ella cuenta aquí, porque se conecta perfectamente con lo que habló Leiner, pues, de esa relación con la geografía, y una geografía que no es solo como la geografía en términos de lo tangible, sino que es también como una geografía de la imaginación, y una cosa que vincula ya también con el mundo de los muertos, que vincula también como con toda esta cosmogonía tan fuerte que hay ahí en el río Bojayá. Entonces ahí va el pedacito que preparamos. Si no voy a cantar, no voy a un velorio. Yo voy a un velorio que yo voy a cantar. Mi nombre es Ciras María Pino Palacio. Soy del grupo de la alabadora, vea. Este fue el alabado de las mujeres que me llamaban, dormían, que me levantaba a cantar con él. Santo Dios y Santo fuerte, Santo Dios, oh fuerte e inmortal, por la redención del mundo, líbranos de todo mal, por la redención del mundo, líbranos de todo mal. Tenía 14 años cuando principié a cantar. Me nació, me gustaba cuando oía a las mujeres cantando. Me gustó mucho, gustaba el cantar, me gustaba bailar. Más parrandera, le digo, Ave María. Ya no parrandeo porque ya la dolencia me tiene ya llevada. Pero el cantar me gustó mucho. Y me gustó, y tuve memoria para aprender. Porque los más de mis alabados me los he aprendido así de memoria. Y nosotras tuvimos un encontrón con una señora en Piedras-Candela en unas novenas. Y ahí yo eché una alabada y a ella le gustó mucho. Y ella echó uno y a mí me gustó mucho. Y tuvimos ese careo con esa señora. Me dijo ella, ¿usted por qué no me enseña ese alabado que usted cantó? Y yo, aquí cómo hacemos, bueno, que yo voy para atrás. Usted va para Cuya. Y nosotros, ¿cuándo los encontramos más? No, mana, eso no lo podemos hacer.
Y a mí también me gustó esa salve que usted echó, contesté yo. Y en sueño los revelamos los cantos con la señora. Yo le relaté a ella y ella me relató a mí. Yo no sé si ella cogió el mío, pero yo de ella sí lo cogí. Bueno, no sé si les tocó con efecto el relato, pero un poco lo que está contando ahí Cira es como le llega hacia Lavao y cómo se encuentra con esta persona y luego hay como un encuentro ya en el campo de los sueños, donde se terminan como de dar la instrucción sobre ese Lavao. Y en las historias que cuenta Cira, pues está ese papel de las ánimas como que fundamental, y en varias ocasiones ella asegura pues que las ánimas le han dado como estos cantos. Y recuerdo que para la película una cosa, creo que con Cantos que inundan el río hay una cosa muy especial, que la gente se pregunta por el tiempo en que estuvimos en la comunidad, por el tiempo que rodamos, pero hay una cosa es que yo siento que fue más el tiempo que permanecimos y el tiempo que conversamos y el tiempo que estábamos sin cámara que realmente el tiempo de grabación. Y un ejercicio que yo quería hacer que se grabó pero no quedó al final, que valdría la pena para un tipo de eventos como este, que hicimos una gran mesa redonda con todas ellas a contar historias de ánimas. Y fue la cosa más divertida porque se jugaban entre ellas, se espantaban, se agarraban la pierna, porque llegaban como momentos de mucha suspense. Y una cosa que es muy impresionante es la claridad de estructura narrativa que tienen. Pues la manera que estas mujeres tienen para contar atrapa realmente. Y la menciono es porque en esos relatos de ánimas, pues no solo se brindaban, las ánimas no solo brindan canciones, pues creo que es una cosa muy particular de Cira, sino que hablan también que las ánimas les han brindado remedios, anuncian también situaciones que están por ocurrir. Entonces a mí me parece muy interesante también ese vínculo. Muchas gracias, Lucas. Bueno, vemos que la transmisión de las memorias vía la oralidad no solo se da entre generaciones, sino también entre vivos y muertos, con las ánimas, con el territorio. Les recuerdo que las personas que nos están escuchando son bibliotecarios de todo el país, bibliotecarios comunitarios, populares, mediadores de lectura, escritura, oralidad, personas que trabajan con este material, con lo oral, con la palabra, con las memorias. Y pues les invitamos a que nos hagan preguntas para la última parte de este panel. Queremos también saber ustedes qué piensan, sus comentarios, sus preguntas, son bienvenidas. Y para cerrar, porque se nos va a acabar el tiempo, dejar el espaciecito de esas preguntas, yo quería invitarles a ustedes también desde sus experiencias a que nos compartan unas claves pedagógicas, políticas, para pensar cómo desde estos lugares de las bibliotecas como lugares de promoción de lectura, pero también de memoria y de oralidad en los distintos territorios de este país, qué claves pedagógicas y políticas les podemos dar a estas personas que nos escuchan, que nos están acompañando hoy para los trabajos que hacen en sus distintos territorios y con distintas comunidades, poblaciones de muchas edades, y como cuál ha sido esa experiencia. Quisiera que comenzáramos con Ángela, y en ese trabajo también mucho desde el saber popular, desde la educación popular con la radio. Me imagino que tienen muchas claves de esas pedagógicas y políticas para pensar estos espacios de bibliotecas como escenarios de reconstrucción de memoria y de fortalecimiento de la oralidad. Buenos días, bienvenidos a Pasquilla Historias, noticiero de nuestra memoria. Agárrense que nos fuimos para los años 40. Muy buenos días, queridos oyentes del siglo XXI. En esta ocasión les hablamos desde 1940 en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo así? ¿Nosotros no íbamos al páramo más grande del mundo?
Así es, compañero, pero resulta que ese páramo queda ubicado en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Bueno, pero yo por aquí no veo ningún pueblo ni nada. Calma, que apenas estamos en los años 40 del siglo XX y apenas van a llegar las primeras familias a fundar Pasquillita. O sea que esas personas que van allá son las primeras en llegar. Así es, vamos a entrevistarlos. Bueno, el último fragmento que quiero compartirles es este noticiero, radioteatro, ciencia ficción, que lo grabamos en el sur, al sur de Bogotá, de camino al páramo más grande de Colombia, el Sumapaz, en la vereda Pasquillita. Y bueno, para responder a la pregunta que nos hace Natalia, bueno, la idea de compartirles esos diferentes fragmentos es como poner, digamos, desde la materialidad, como la propuesta que hemos venido desarrollando. Para pensarnos esto como elementos pedagógicos, estos elementos políticos, pues yo quisiera como resaltar como cuatro ámbitos. Uno primero es como lo relacionado con la importancia del encuentro, sea digamos desde propiciar estos diálogos de saberes, es decir, como mencionaba hace un momento, lo potente que puede ser sentarnos a escucharnos y sentarnos a hablar, de cómo en este escenario podemos como acercarnos a otras experiencias que no son las mías, también como ir rompiendo nuestra burbuja en la que vivimos, por un lado, también aprender de otras y otros, aprender de otras experiencias y de otros saberes, de cómo en esto también podemos, digamos, meternos a propiciar una real participación, una participación activa, digamos, de lo que estamos haciendo, de cómo también en esto es clave jugar, como ponerle un tema de la lúdica, desde el juego, desde el cuerpo, para este encuentro y digamos, para escucharnos y para hacer después. Un segundo elemento, reitero nuevamente lo que les mencioné hace un momento en torno a la investigación, de esta investigación que, digamos, busca ahondar en nuestras realidades, busca cómo comprenderlas, busca también cómo, digamos, con el reto de tener herramientas para acercarnos a ellas y para comprenderlas, y la pregunta del para qué, es decir, ¿para qué investigo? Y si investigo es como para también, además de entender, como en clave del sentido práctico de, bueno, encontrar o identificar ideas o alternativas o bueno, algún elemento que nos permite también actuar en este presente. Y aquí las herramientas es como, bueno, salen dos primeras, pero de ahí salen y se desprenden muchas más. Una primera es de la importancia, bueno, cómo aprender a observar lo que nos rodea, a cambiar también la mirada. Y bueno, aquí, digamos, el trabajo de Lucas también es muy potente de cómo miramos y cómo también aprendemos a descentrar esa mirada. Y por otro lado, que es otra herramienta muy potente, es alrededor de la pregunta, que la pregunta se vuelve un arte, o sea, la verdad, hacer preguntas es un arte de cómo detonar una real conversación en la que realmente nos estemos escuchando, de cómo generar preguntas que sean claras, que sean concisas, también como que sean, ya entrando en una parte de lo ético, es decir, que sean respetuosas y que sean preguntas realizadas como desde la responsabilidad de lo que implica también preguntar. Y hilándolo también como una reflexión política, es decir, lo que mencionaba hace un momento, la historia no es inocente, ¿y por qué no contamos nosotros también la historia? Y entonces aquí es como también la pregunta, bueno, en estas preguntas que estamos haciendo, ¿a quiénes escuchamos y por qué es importante escuchar? Y ahí como poner de entrada todo lo que implica la interseccionalidad y bueno, con todas estas opresiones que existen y bueno, la importancia también de escuchar como este asunto. Un tercer elemento, y bueno, ahí me siento como toda intensa convolviendo y la radio, pero es también la importancia de cómo socializamos y comunicamos esto que hicimos, como sea. El dispositivo que a mí me encanta y como les conté desde el comienzo es la radio, cómo devolvemos, cómo ponemos allí lo que hicimos, cómo devolvemos allí estas preguntas por la memoria, cómo ponemos allí atrás de la radio, pues el intercambio de esos aprendizajes, el intercambio incluso de los sueños y los caminos por seguir. Y aquí, digamos que se trata también, bueno, lo que hemos intentado posicionar, que no se trata como de dar voz a los que no tienen voz, porque por ahí no es, sino de amplificar esas voces, amplificar esas memorias, amplificar esos sentires de cada persona. Y aquí algo que es muy bacano, y bueno, creo que es el tema que vendrá, que estuvo el día anterior, y es que cada persona se exprese de sus propias estéticas y formas de comunicar. Y aquí también entra como un elemento muy fuerte de la comunicación y la diversidad. Y el cuarto elemento, ya con esto me voy, es cómo pensarnos, bueno, ¿y todo esto qué? Y la necesidad también de generar como estas herramientas, pongámosle el nombre lúdico, pedagógicas, así para llamarles,
bueno, y todo esto que ha venido haciendo, tanto en términos metodológicos, pedagógicos, pero también de contenidos, en este caso con la radio, bueno, y que sigue con eso. Y la importancia también de seguir como generando como intencionar estrategias de réplica, de seguir trabajando con estos contenidos, de seguir trabajando con estas metodologías, que realmente es una espiral que sigue creciendo, no es como terminamos acá, sino que realmente es como una apertura a seguir explorando y a seguir como haciéndolo. Y aquí en las bibliotecas, pues dado que la Red Nacional de Bibliotecas Públicas tiene como un alcance territorial tan amplio, a mí me parecería una nota como una escuela de radio que junte investigación, memoria, bueno, yo diría radio, por supuesto, en cada uno de los territorios, que así como en Pasquillita, van los niños y las niñas haciendo una investigación con la gente que estuvo allí viviendo y bueno, ¿qué pasó aquí? Sería maravilloso poder hacer eso en tantos lugares y tantas historias que están allí por contar. Y bueno, el reto que tiene la biblioteca no solo de preservar archivos, sino sería muy bacano también de crear sus propios archivos sonoros. Esa pregunta de, bueno, ¿cómo suena su territorio? Que ha sido una pregunta transversal que ha puesto Leiner, que ha puesto Lucas, y cómo suena el territorio. Y hacer como unos ejercicios muy intencionados desde el paisaje sonoro, pero también desde esta forma de comprender la oralidad, que no solamente la voz humana, sino pues todo lo que se desprende de allí. Y pues para cerrar, como las estrategias de apropiación de todos esos archivos, de todas esas sonoridades que están por allí, es decir, como también intencionar un ejercicio de escucha y de acercarse como a todos estos contenidos que van como surgiendo y generándose por allí. Bueno, voy a dar hasta aquí, espero que ya me inspiré. Muy buena inspiración, Ángela. Además, dejas una super perla ahí de idea para la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y para seguir caminando estas apuestas. Lucas, adelante, si quieres compartirnos tus tips, ideas, apuestas pedagógicas, políticas de ese hacer. Bueno, yo creo que Ángela lo dijo todo. Le doy la palabra a Leiner. No, creo que hay una que compartimos y que me gustó mucho al escuchar ahorita cuando la niña dijo, vamos a viajar a los años 40 o no sé qué. Y es el juego. Yo creo que mi premisa fundamental en la vida es jugar. Y jugar implica tomarse las cosas muy en serio. Yo creo que la imagen es clara. Cuando un niño está jugando, estás ahí, embebido en ese universo. Y hay unas reglas. Este texto clásico de Homo Ludens hace referencia y todo al cagajuegos, al que llega y rompe con el universo que se ha construido y llega a desbaratarlo. Ahí también está ese es el que siempre queremos que salga, pero voy a eso es por la seriedad que eso implica. Y lo articulo mucho con el juego es por la manera como nos conectamos con las audiencias. Porque mucha gente cuando le hablan de memoria también no deja de sonarle la cosa como a lo viejo, como a lo, no sé, como si también a lo fundamental. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo fundamental? Y yo creo que una cosa que me ha interesado y he hecho con algunos de estos ejercicios es, es muy interesante como levantar una historia del territorio donde hable de los líderes y las lideresas sociales que hubo ahí, cómo se conformaron esos lugares. Esa es una posible memoria, pero creo que también hay otras memorias, como unas memorias del cuerpo. Hicimos un proyecto nosotros sobre juegos tradicionales y juegos infantiles en una zona de Medellín que iba a ser como transformada, y ahí como que era para nosotros muy importante pensar que no solo recuerda la mente y la construcción pues lógica que hace el relato que ponemos, que sobreponemos, sino que también nuestras manos, nuestros pies tienen una memoria y que hay como unas vías ahí para eso. El juego también creo que fue fundamental en la película de Cantos que inundan el río, porque lo que yo le propuse a Naoneida fue un juego que empezamos con todas las mujeres del grupo y era cantarle al río, y luego a Oneida proponerle que cantara su vida. Y digámoslo así, fue un reto para ella, pero fue la manera como más creativa que encontramos los dos para que ella pudiera contar su historia. Y es también esa forma creativa es la que hace que la gente se conecte tanto con la película.
Creo que es muy importante como esa conexión, por eso hablaba como lo pensaba en términos de audiencias, que es un término que hablamos, lo manejamos un poco más en el cine. Y ahí yo creo que hay muchos retos ahora. No podemos, a veces nos sucede a los análogos nativos, como el rechazo que tenemos con ciertas tecnologías, cuando trabajamos con niños, como cierta satanización que hemos hecho de los celulares. Hay que entender el tipo de público que son ellos, el nivel de atención que pueden tener ellos, y que este aparatito lo hace a veces más desenfrenado, pero también son herramientas que creo que podemos poner en nuestro juego, para nuestros intereses. Y el último que puedo mencionar y que tiene que ver un poco ya como con el trabajo mío particular es, estoy haciendo una película con mi padre, se llama El hombre de la trompeta, y ahí estamos reconstruyendo el asesinato de un tío. Y de nuevo, el juego entonces que propuse con mi papá fue intentar escribir una novela. Y hicimos este semestre una primera jornada de encuentros y intervenciones con la familia. Fue muy bonito que cada familiar, fueron más de 14 entrevistas, cada uno de los tíos, primos, contó su versión sobre el tío, sobre ese tío que ausente. Y es muy bonito. Ahora hicimos un primer ejercicio de juntarlas, como todas esas versiones. Ahí hay un ejercicio muy importante. Pero ahí la ficción creo que nos permite desde la imaginación indagar en otros episodios de la vida del tío, y de alguna manera como que no pone en riesgo, porque se trata finalmente de un crimen, pues no pone en riesgo la vida ni mi padre, ni la mía, ni la de mis propios familiares como testimoniantes. Y la ficción, que pareciera una mentira, de alguna manera parte de la realidad y vuelve a ella y deja ver esas cosas que muchas veces no vemos. Entonces creo que ese otro elemento que a mí me interesa mucho es ese de ficcionar y darle lugar a la imaginación en este trabajo con las memorias. Muchas gracias, Lucas, y abres una línea de la conversación muy importante que tiene que ver como con algunas de las preguntas que ya nos van llegando, y voy a aprovechar a juntar como en esta ronda que ya cierra Leiner para decirles que Leiner nos va a tener que abandonar un poquito más temprano. Entonces le vamos a dar la palabra juntando una pregunta que nos llegó específicamente para ti, Leiner, para que nos des esas claves pedagógicas y políticas, pero también para que le respondas a Nancy. Ella nos pregunta qué recomendaciones tienes para abordar los contenidos de la Comisión de la Verdad para aportar a los procesos de paz en el quehacer bibliotecario. Y de Carolina Trujillo, quien también pregunta sobre tips o claves para iniciar procesos de memoria en lugares donde aún se sigue siendo muy golpeado por la violencia y hay mucho miedo. Entonces quisiera, Leiner, que nos puedas, antes de irte, compartir un poco tu mirada. No, muchas gracias, Nati. Y de verdad, este compartir me genera mucha inspiración y mucha alegría, porque pues ahí se van tocando y entonces uno va mirando. Y muchas gracias también por las preguntas que me han puesto. De hecho, yo quería dejar señalado como varias cosas. A mí me parece que la misma experiencia de gente que está aquí, y quiero aprovechar, Nati, para hacerle un reconocimiento. Usted cuando llegó a la comunidad de Pogue, yo la vi sentada allá en la paliadera con las mujeres conversando. Germán lo he visto conversando desde la cotidianidad, incluso allá se metía con Oneida y la señora Cira cuando estaban lavando los chócoros en la cocina, en la paliadera. No tuvo problema ustedes de bajarse a la orilla del río a lavar con las mujeres allí, y mientras tanto iban haciendo memoria, iban documentando cosas, quizás a veces sin cámara, a veces con una libreta de apuntes solamente, a veces sin apuntes, como ese ejercicio también de la cabeza, ¿no?
y a veces los vi embarcándose a la cotidianidad de la vida, del trabajo de la gente, a sembrar la mata de plátano. Y a mí me parece que eso también es importante porque nuestros pueblos se generan, y en temas de contexto del conflicto, hay que habilitarles escenarios donde ellos puedan contar esa memoria. Y esa memoria a veces, desafortunadamente, hay que contarla desde los espacios de la cotidianidad, porque los espacios de la comunidad están totalmente copados por los grupos armados. Entonces quería dejar esos escenarios, me parece que ya desde la misma experiencia son muy importantes. El otro elemento es que la memoria también, desde nuestra lectura como una perspectiva y un dispositivo para el acompañamiento psicosocial, la recuperación emocional de las personas. El rol de Sirapino, el rol de Oneida, de todas estas mujeres alabadoras y los mismos cantos, pues son una invitación a sanar, y precisamente para nosotros ese es un acompañamiento. O sea que de por sí esas son psicólogas, trabajadoras sociales naturales, ¿sí? Y que es un rol que poco se reconoce. Y uniéndolo al rol de la educación y de la biblioteca, a mí me parece que cómo podemos traer todos estos contenidos para que los muchachos y muchachas, cuando van a indagar sobre la geografía colombiana, sobre la historia del país, sobre la historia de la conquista, pues no sea que apenas, ojalá los docentes, por ejemplo, del área de sociales, indagaran sobre quiénes fueron estos líderes. En Bojayá, por ejemplo, cómo no saber quién era Saulo Enrique Mosquera, un gran líder, una pulcritud, pero muchos de estos muchachos poco a poco ya no, en la masacre perdimos mucha referencia. Entonces, digamos que ese rol del bibliotecario también en incitar a nuestros jóvenes a que indaguen por esta cultura, esta memoria, estos saberes que no se van a conseguir en libros, porque desafortunadamente el diseño pedagógico de nuestra educación no reconoce esta posibilidad de conocimiento. Y a mí me parece que ahí hay un desafío muy importante que ustedes como bibliotecarios lo pudieran motivar para que, y quizás también podemos ofrecer digamos, documentación de la que tenemos y de eso para ver cómo en las bibliotecas públicas al menos se tenga un poco más de estas informaciones. Germán ha hecho una cantidad de videos de todo esto. Natalia incluso ha escrito. Yo también tengo algunas cositas por ahí. Entonces creo que mi invitación es a que nos pensemos cómo darle un lugar en estas bibliotecas públicas a esa memoria ancestral, a ese conocimiento y de la diversidad y de los distintos sectores. Y finalmente comentarles que el capítulo, nosotros escribimos como comisionados un informe, son 11 tomos, está arrojado en una página web, que nosotros llamamos una plataforma digital, es www.comisiondelaverdad.co. Qué bueno sería que todos los bibliotecarios manejaran esa página web y pudieran motivar también a los estudiantes, a los muchachos cuando se acercan, a que ellos sepan que esa página web existe y que es la explicación del conflicto, porque esa es otra memoria en clave de construcción de verdad colectiva, que hay ahí una explicación de por qué nos pasó eso y unos hallazgos, una serie de recomendaciones, pero también hay un capítulo étnico que estoy muy agradecido con la red de bibliotecas nacional, porque nos recibieron una serie de copias de una cartilla, y que esperaríamos que el próximo año esa cartilla pueda tenerla cada uno de ustedes en sus manos y poder entonces inducir a esos muchachos a partir de lo que hay allí. O sea, a mí me parece que esos son ya importantes iniciativas que nos van poniendo como en clave también de disminución del racismo, de disminución de la exclusión, de reconocimiento del otro, la otra, y que pueden llevar a una perspectiva de mucha más respeto y tolerancia, ¿cierto? Yo quería pues hacer como esos señalamientos. A mí me parece que la educación puede jugar un papel muy importante, no solamente para reconocimiento de
es para la consolidación de la paz, sino para una cosa concreta que yo llamo, reconozcámonos en la diversidad, porque el conflicto armado lo que precisamente se incrustó fue en lograr dividir a la familia y dividirnos a los indígenas, dividir a los pueblos negros, dividir al pueblo mestizo, dividir al pueblo campesino. Entonces nos ha puesto en distintas orillas, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora tenemos que hacer un ejercicio pedagógico profundo para reconciliarnos entre nosotros? Y en la misma plataforma de la comisión hay un espacio, una columna que nosotros llamamos diálogo social. Y en esa columna de diálogo social van a encontrar una serie de videos, incluso pinturas, obras de teatro, cosas muy pedagógicas que nos permiten generar discusión y debate sobre estos temas de la memoria y de la reconciliación. Ahí hay un apartado que nos habla de la importancia de la escucha, por ejemplo, para un país que no se oye, que se oye a través de los fusiles. Entonces hay una serie de documentos de audiovisuales ahí que nos permite, pero además también para hablar de la dignificación, para hablar de la cosa de la convivencia, de las garantías de no repetición. Entonces mi invitación es a que ojalá como instrumento pedagógico podamos explorar esa plataforma digital que nos ofrece un sinnúmero de materiales que pueden ser de utilidad para la enseñanza y para el quehacer en la red de bibliotecas públicas, y que ustedes, si no lo hacen, o sea, ustedes hagan cuenta que son la posibilidad de que mucha gente en el campo incluso se dé cuenta que eso existe. Y de verdad que les agradeceríamos mucho si lo logran motivar ese tipo de cosas. Muchas gracias. Yo qué pena que me tenga que salir porque estoy acá en una comunidad y ahorita ya me toca moverme hacia otra y me toca pasar por unos puntos que son bastante álgidos y no puedo tener estos circuitos entendidos. Leiner, muchas gracias. Siempre súper inspirador escucharte. Buen camino. Cuídate mucho y bueno, aquí nos dejas la palabra llena de inspiración. Que te vaya bien. Vamos entonces a retomar la pregunta de Nancy y la pregunta de Carolina Trujillo para que Ángela y Lucas nos puedan también compartir su perspectiva. Nancy pregunta, desde la perspectiva de la memoria y el saber popular, ¿cómo abordar acciones que contribuyan a la no repetición desde las bibliotecas públicas, partiendo de la premisa de que en las bibliotecas son escasas las acciones que se llevan a cabo en relación con el posconflicto? Y Carolina, ya le hice esa pregunta a Leiner, pero quisiera que ustedes también nos compartieran sus reflexiones, y quisiera consultar sobre las claves o tips para poder iniciar un espacio de memorias o de reconstrucción de memoria en lugares sumamente golpeados por la violencia, donde el miedo es muy palpable. No sé cuál de los dos quiera comenzar. Puede ser, empezar yo para cambiarla. Está difícil. Quisiera empezar por la última. Que creo que hace referencia a lo que dije ahorita, que como tuvimos que encontrar también una manera de no poner en riesgo la vida de la familia para poder hablar de este hecho, con este proyecto que tengo con mi padre y el resto de mi familia. Entonces, creo que ahí como que darle lugar a la imaginación, darle lugar al mecanismo del juego es muy importante en este tipo de ejercicios. Y yo, por la experiencia que he tenido también como en algunas comunidades, tengo la sensación de que no es solo como que la memoria sobre el hecho mismo violento no es suficiente. Pensaría ya ahora en el tiempo que a veces no debería ser el objetivo, como que prima el relato de la violencia como sobre los otros hechos, ¿sí? Y termina, pues y ahí está ese asunto delicado de revictimización, pues que uno inconscientemente también lo puede generar. Entonces,
siento que lo que hay que tener en un principio es memorias de distinto orden. Pues hemos hablado aquí también como de las memorias cotidianas. Creo que con lo que dije al principio, la narración ayuda en procesos como de subjetivación, pues como que alimenta eso. Entonces yo creo que hay que detonar las memorias. Aquí estaba buscando el nombre de un libro que de joven, ya puedo decir de joven me perturbó y me gustó mucho. Es de un escritor que es sirio-alemán, que se llama Rafik Eshami, no sé cómo se pronunciará, y su libro se llama Narradores de la Noche. Y a mí ese libro me encantó porque era una suerte de las mil y una noches, no eran tantas noches como en las mil y una, pero es unos amigos que tienen que ayudar a otro porque ha perdido la palabra, se le fue la voz, y ha sido el más contador de cuentos de todos ellos. Entonces uno de ellos dice que para romper el hechizo se tienen que reunir durante creo que no recuerdo si son 7 o 9 los amigos, y cada uno tiene que contar una historia distinta. Y va avanzando el libro y uno piensa que lo que van a contar son historias como las de estas historias fantásticas, y lo que hacen es hacer un cuento de la vida cotidiana, de las cosas más banales, las cosas en apariencia más simples. Entonces yo creo que ahí hay una cosa muy importante en eso. Y porque en este ejercicio de hacer narración de las memorias, de construir con el otro, es muy lindo la manera como la memoria se teje. Y a veces como esa capacidad de sanación que tiene el relato, deviene de cosas que uno pensaría que no. Deviene de un relato como sobre una receta que mi mamá me enseñó, y a través de esa cosa como que le logro hacer algo en mí adentro, se mueve para ese otro hecho violento, ¿sí? Hay como que hay una manera en que se concatenan los eventos, que hay que estar alerta, y como que hay que avanzar en ese tipo de perspectivas. Antier aquí estuvimos en una mesa redonda sobre cine y conflicto armado y memoria en Colombia, con otros directores de cine que invitaron desde Colombia. Y en un momento sí llegué también a decir una cosa, como que llegué a abjurar de algo que había dicho. En un momento así como que había dicho, siento que hay mucha presión mediática y presión social por hablar de la felicidad, hablar de como, cuente cosas buenas. Como que hay una... Y en un momento dije, sí, pero ¿por qué hablar de eso? La vida no es tan extrema para pensar solo que lo bueno. Pero abjuré en cierto sentido en que sí quisiera llegar como a hacer memoria de las cosas lindas, ¿cierto? No la felicidad, creo que la felicidad es un término pues puede ser como muy difícil de decir, pero siento como que hay que hacer también una memoria de la resistencia, y hay que hacer una memoria de lo grato, de lo grato, y ahora estoy como devolviéndome y pensando, a ver, ¿y cómo lo voy a hacer? Es un reto, pues, porque Aristóteles siempre estará en mi cabeza diciéndome, ¿y dónde está el conflicto? ¿Y contra qué va a chocar? Entonces estoy reformulando y lo estoy pensando. Y con la otra pregunta, pues yo creo que ya hay varias, si uno busca en la web y todo, pues hay gente que está encontrando y está moviéndose con proyectos como para esa pedagogización, pero creo que hay que hacer esas lecturas locales, hay que creer en eso, y hay que creer hay que creer en el juego. El juego es eso, pues, de tomárselo en serio, pero también como descartonarse un poco. A veces como que pensamos en este tipo de cosas y las queremos hacer muy rectitas, muy así cuadraditas, y creo que hay que encontrar estrategias diferentes. Una en particular de la que puedo hacer mención y que fue muy bonita con nosotros, que creo que conecta mucho ahora como con la experiencia de los grafitis y con toda esta experiencia gráfica, que creo que conecta también con los chicos, es los trabajos de animación. Nosotros en alguna ocasión estuvimos trabajando, pues yo no parte del equipo de Pasolini, trabajo en Son, y ahí había un asunto muy difícil de trabajar con los chicos, pues como que era muy delicado, y era sobre abuso sexual. Y hubo una gran estrategia, fue trabajar todo un ejercicio de taller de animación con ellos. Entonces creo que por ahí hay una línea.
y la ficcionalización. Yo creo profundamente en la necesidad de no quedarse en el hecho, de darle la vuelta a los hechos, de imaginar, y creo que eso es una muy buena estrategia en estas dos preguntas que hay ahí. Muchas gracias, Lucas. Adelante, Ángela, ya para cerrar. Listo, pues digamos que resueno mucho con lo que dice Lucas, de el reto de hablar de lo grato también, ¿no? Y aquí hay algo como también para compartirles, bueno, además de lo que ya les he mencionado, de la importancia también de la metáfora, es decir, cómo podemos hablar de algo a partir de otra cosa y la importancia, digamos, también de lo que implica ficcionar. Y aquí también como poner de entrada, bueno, lo que ya les he compartido de por qué el radioteatro, digamos que desde que se desató la pandemia, empezó mucho, digamos, desde los podcasts y asuntos radiales y mesas radiales, y hay un montón de diversidad de maneras, pero digamos que a mí la que más me gusta es o hacer por todo lo que permite, bueno, y si hacemos una dramatización, no desde el drama o la tragedia, como mencionaba ahorita Lucas con Aristóteles, sino juguemos también a imaginarnos historias. Y aquí digamos que también ha sido de mi parte una exploración de lo que se llama la ficción especulativa, ¿qué tal si? Y ahí como que como comencé de imaginarnos mundos, qué tal si tal cosa y qué tal si lo nombramos y qué tal si lo describimos y qué tal si contamos historias sobre eso. Imaginarnos y soñarnos y ponernos allá es como una energía muy potente como para poder, digamos, caminar a estos escenarios de no repetición. Para llegar a la no repetición creo que igual son varias fases. Por un lado es muy importante también comprender qué pasó, por qué pasó. Y de allí también como, si bien hay cosas que nos desbordan, estas comprensiones cambian mucho la lectura y esta descentrada, digamos, descentrar la mirada, descentrar el sentir, cambia mucho y brinda muchos elementos. Y después de eso, ¿qué tal si tal cosa? Y eso, digamos, para mí, recientemente como que me ha acercado mucho a la ciencia ficción, pero guiño, guiño, más como a la ficción especulativa, justamente por esta pregunta de los mundos posibles, de imaginarlos, nombrarlos y narrarlos. Y lo otro, desde la metáfora, es cómo hablamos de cosas desde otras cosas. Aquí no alcancé a compartirles, pero en algún momento hicimos una serie radial a partir de historias de animales que permiten hablar de un montón de historias de una manera sutil, de conflictos, de temas muy complejos y muy densos. Y es también como cómo nos acercamos con esta responsabilidad que les mencioné hace un momento a abordar estos asuntos, o sea, hacerlo pero con conocimiento de causa. Y bueno, si uno pilla, pongamos cuando se encuentra, hay una fuerza muy grande, muy potente, muy inspiradora de seguir haciendo. Recientemente, digamos, en el Putumayo, a través de una amiga, pues también surgió la manera de hacer radio incluso de una manera virtual, también otras cosas de la pandemia. Y desde allí para acá, no sé si han sido como unos 4 o 5 ejercicios de hacer radio. Yo en Bogotá, bueno, en cualquier lugar en que me encuentre, la gente por allá, y, bueno, y poder encontrarnos desde una excusa, y bueno, y poder como contar historias. También depende mucho, como mencionaba Lucas, creo, desde la apuesta local y la pregunta del para qué queremos contar estas historias y que tengamos como muy explícito, digamos, esta intencionalidad que le estamos poniendo como en este hacer. Y buscar la metáfora y buscar el juego. Esa idea me gusta de buscar el juego, de cómo hacemos para generar estas historias, de cómo hacemos para contarlo. Y bueno, y Leiner dijo ahorita una cosa muy potente y es hacer esta memoria desde la cotidianidad y desde los espacios que hay, porque igual la vida pasa allí, no pasa en un salón o no pasa en un lugar así como todo, como sería como idealizado y todo lo que pasa, la vida pasa en la vida. Y allí también es donde como podemos encontrar esos elementos, como para como complementar estas preguntas de Nancy y Carolina. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron la mañana de hoy. Creo que estas formas de entender la memoria, la oralidad, también como modos de hacer la vida en común, de crear mundos, de conectarse con los territorios, de escuchar no solamente la voz de los humanos y las comunidades, sino, como decía Leiner, la voz de la naturaleza, la voz del río, del monte, de la selva, a qué suenan los territorios. Creo que nos abren caminos para eso que tanto nos insistió Ángela, como imaginar mundos, especular sobre esos mundos, y la oralidad y la memoria no es solo volver a eso de atrás, sino también crear futuros posibles. Yo quisiera cerrar dejándoles una recomendación
de otras 2 mujeres maravillosas en estos mundos de la oralidad y las memorias, 2 cantadoras bullerengueras de Necoclí en Urabá. Una de ellas no la conocía, Eloísa Garcés, y descubrí como, ¡jue madre!, cómo no conocía a esta gran mujer de nuestra oralidad colombiana. Ahorita en el chat les van a compartir un video de Darlina Sáenz, quien hace memoria a través de lo que le dejó desde la oralidad Eloísa en su aprendizaje de mujer bullerenguera. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias, Lucas, Ángela, y a toda la red. Bueno, nuevamente, gracias Natalia y a todos los invitados del panel, Germán, Ángela y Leiner, por la conversación y el compartir de sus saberes. Cada uno desde su experiencia se ha preocupado por construir narrativas que documentan y visibilizan problemáticas y conflictos, pero también formas de denuncia y reivindicación que han sido de gran utilidad para sus comunidades. Hoy nos dejan con muchos aprendizajes, por ejemplo, sobre la manera en que en la oralidad se transmiten otras formas de pensar y ser en el mundo, de relaciones humanas, pero también con lo no humano, veíamos, y que ello tiene un peso y una importancia política enormes. De verdad, muchas gracias por este panel. En los talleres programados para el sábado 26 profundizaremos de manera práctica en algunos de los temas que se han tratado hoy. Por ejemplo, tenemos repertorios orales para las bibliotecas, alabados sanadores, el segundo performance de la palabra, oralidades hip hop, y mediación de materiales sobre el conflicto armado entre la oralidad y la escritura. Los invitamos pues a revisarlos y a inscribirse. Por otro lado, pues a todos los asistentes les recordamos que hoy a las 5 de la tarde realizaremos nuestro segundo conversatorio de experiencias bibliotecarias. En esta oportunidad hablaremos sobre experiencias relacionadas con las oralidades, la memoria y la política, que es nuestro tema de hoy, que fueron seleccionadas en la convocatoria abierta para este congreso. Quería aclararles que si bien se han informado que había una asistencia hasta completar aforo, ahora tendremos un cupo ilimitado. Los invitamos a visitar la sección de experiencias de nuestra plataforma virtual, en la que encontrarán un mapa con la información de todas estas experiencias que se postularon a la convocatoria, y esta será también una forma de reconocer algunas de las experiencias relacionadas con las oralidades que habitan las bibliotecas públicas de Colombia. Nos encontraremos mañana a las 9 para desarrollar el eje temático Oralidades, Memoria y Formación de Ciudadanías. Les deseo a todos una feliz jornada.